Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. Hoy te voy a enseñar a hacer este punto, que vean qué bonito que queda. Es súper sencillo, está tejido en 2 agujas. Vamos a ver cómo se lee la gráfica y te voy a guiar paso a paso para que lo puedas tejer. Me ayudas mucho dándole like al video, comentando. Comenta qué tal te parece, si quieres que haga más videos así de puntos diferentes en 2 agujas y en agujas circulares. Y también puedes apoyar mi canal y el trabajo que hago uniéndote como miembro al canal, donde tienes beneficios extras, y también puedes apoyar este video desde el corazón de gracias. Ahora vamos a comenzar. Para este punto vamos a necesitar un múltiplo de 12. Entonces yo acá, para repetirlo 2 veces, monté 24 puntos y le agregué 2 puntos de borde para la muestra. Y acá en la pantalla les voy a dejar cómo es la gráfica. Acuérdense que las gráficas, si no saben leer gráficas, les voy a dejar acá un video donde enseño desde cero, pero igual te voy a mostrar acá. Esta gráfica es bastante sencilla. Las gráficas se leen, cada cuadradito es un punto, ¿sí? Y cada línea de cuadraditos es una vuelta. Entonces vean que tienen como los números a cada lado. En la parte o en el lado del derecho del tejido, la gráfica se lee de derecha a izquierda. Y del lado del revés, o la vuelta del revés, que sería la segunda vuelta, leemos de izquierda a derecha. Por eso los números quedan unos en un lado y otros en otro lado. ¿Qué más? Los símbolos. El símbolo, que es el palito que es como un palito, como una T inclinada. Ese es una disminución hacia la derecha, que es tejer 2 puntos juntos del derecho. Y el circulito significa una lazada, ¿sí? O un aumento, pero es una lazada. Y luego los palitos, que vean que en el resto de cuadraditos hay palitos. Esos palitos significan puntos jersey. Que el punto jersey en el lado del derecho del tejido se teje derecho y en el lado del revés del tejido se teje revés. En las gráficas normalmente vemos todo como se vería, como digamos, en el lado del derecho del tejido, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a tejer la primera vuelta, que vean que está de derecha a izquierda. La leemos, ahí está el unito. Y el punto de borde no aparece en la gráfica, entonces tejemos el punto de borde. Luego tejemos 2 puntos derecho, que vean que son los palitos. Del lado del revés del lado del derecho del tejido es punto derecho. 2 palitos, una disminución, que es esa T inclinada, que nos dice que es 2 puntos juntos del derecho. Una lazada, que es el circulito, y luego tenemos del punto 5 al 12, o sea 8 puntos en punto derecho, ¿sí? La lazada, si tú estás tejiendo o llevando el hilado con la mano derecha, simplemente pasas como el hilo para adelante, y al tejer el próximo punto derecho se te forma la lazada, ¿sí ves? Esta es la lazada. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si cuenta bien, que tengas 8 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá volvemos a repetir la gráfica, ¿sí? Porque acuérdense que es un múltiplo de 12. Entonces, los 2 primeros puntos son del derecho. Los 2 siguientes, que es la T inclinada, tejemos 2 puntos juntos del derecho. Tejemos una lazada, ¿sí? Y 8 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
y el punto de borde, que a mí siempre en la primera vuelta me gusta tejerlo retorcido o por la hebra de atrás. Luego la segunda vuelta, que vean que el 2 está en la parte izquierda, vean que toda la vuelta es palito, 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 que significa que del lado del revés del tejido tejemos todo revés. Yo el punto de borde siempre lo tejo del derecho y de resto todo revés. La lazada, vean que es esta, que queda así, también la tejemos del revés. Nos va a quedar el huequito que va a formar como ese punto calado, ¿sí? Ese punto que queda así como con el huequito. Y el punto de borde siempre del derecho. Listo. Ahora la tercera vuelta. Bueno, vean que ahí tenemos el punto de borde que no está ahí, ¿cierto? Después tenemos un palito que sería un derecho porque estamos en el lado del derecho del tejido. Después tenemos una T inclinada, entonces hacemos una disminución, 2 puntos juntos del derecho. Luego tenemos una lazada, o sea que pasamos hebra así. Y vean que volvemos a repetir una disminución, la T inclinada, una disminución, una lazada. Y luego tenemos los 7 puntos, ¿cierto? 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y repetimos un derecho, que es ese primer palito que tenemos en la vuelta, una T inclinada, una disminución, una lazada, vuelvo a hacer otra disminución, otra lazada y 7 puntos del derecho. Seis, 7 y el punto de borde. Y vean que para este punto las vueltas pares, o que son las vueltas del revés del tejido, se tejen siempre todo revés. Vean que todo palito, y acuérdense que el palito por el lado del revés del tejido se teje del revés, digamos, porque sería punto jersey. Voy a tejer esta vuelta y volvemos. Ahora la vuelta 5 tenemos 2 puntos derecho, o sea el punto de borde, luego 2 palitos que es punto derecho, una T inclinada que es una disminución, un circulito que es la lazada y luego, o sea, es igual a la vuelta 1 en realidad, y luego 8 puntos del derecho. Lazada 3, 4, 5, 6, 7, 8 y volvemos a empezar. 2 palitos, 2 derecho, una disminución que es la T inclinada, una lazada que es el circulito y 8 puntos del derecho. Vean que es súper sencillo este punto. Ahora la vuelta 6 es todo del derecho, digo todo del revés, vean que son palitos, palitos. La vuelta 7, vean que también es todo palitos, entonces se tejería toda del derecho. O sea, la vuelta 6 toda del revés, la vuelta 7 toda del derecho, la vuelta 8 toda del revés y venimos para la vuelta 9. Bueno, entonces ahora vamos a la vuelta 9. En la vuelta 9 vean que tenemos del punto 1 al 8 palitos, entonces serían
8, el punto de borde y 8 puntos del derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego tenemos una T inclinada, o sea que significa una disminución, una lazada y 2 palitos, o sea 2 derecho. Y volveríamos a empezar 8 derecho, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. La inclinación, la T, la disminución, perdón, una lazada, 2 derecho y el punto de borde. Y la vuelta 10 es todo palito palito, que por el lado del revés del tejido ya sabemos que tejemos del revés. Entonces vamos a tejer revés. Ahora la vuelta 11 tejemos 7 puntos derecho, que es los palitos, o sea el punto de borde, y 7 puntos derecho. 4, 5, 6, 7. Tenemos una T que es la disminución, 2 puntos juntos del derecho, la lazada, ¿sí? Ahora otra T que sería otros 2 puntos del derecho, otra lazada y un punto del derecho. Y volveremos a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una disminución, una lazada, una disminución, así que la T, otra lazada y un punto derecho. Bueno, la vuelta 12 es tejer todos los puntos del revés. Y ahora la vuelta 13 vamos a tejer de vuelta 8 puntos del derecho, ¿sí? El punto de borde, 8 puntos del derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una disminución, la T inclinada, una lazada y 2 puntos del derecho, ¿sí? Ahora volvemos a repetir 8 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la disminución, la lazada y 2 puntos del derecho y el punto de borde. Y ahora vamos a tejer la vuelta 14 del revés, la 15 del derecho y la 16 del revés. Bueno, y así queda este punto. Vean qué bonito. Yo voy a hacer otra repetición. Uno ya de acá puede volver a repetir esas 16 vueltas las veces que uno quiera. Yo la voy a hacer una vez más, así apreciamos mejor el punto. Bueno, chicas, acá hice otra repetición de las 16 vueltas y vean qué bonito queda este punto, ¿sí? Para usarlo tienen que tener en cuenta eso, que es un múltiplo de 12, así les queda bien. Y bueno, después por ahí vale la pena bloquear el tejido para que las figuritas, los motivos queden mejor, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo apliquen en sus tejidos. No se olviden de comentar, de darle like, de compartir este tutorial con sus amigas y amigos tejedores. Coméntame si te gustó este video, si quieres más videos sobre puntos en 2 agujas o en agujas circulares. Y nos vemos en un próximo video.